Amigos de 18 minutos, bienvenidos a su programa. Hoy tenemos una historia sobresaliente, de las más impresionantes que han existido. Y para eso tenemos a un gran invitado, pero antes quiero presentar a mi buen amigo Mauricio. Encantado de acompañarlos y efectivamente tenemos una celebridad, efectivamente, con una historia extraordinaria que nos compartirá algunos detalles de esta mañana. Claro. Antes de esto, yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues bueno, este programa lo hacemos entre La Medir y Mundo Ejecutivo. Bueno, pues nuestro invitado de hoy es Carlitos Páez. Él es sobreviviente de un grupo de jóvenes menores de 20 años que para jugar un partido de rugby tenían que viajar de Montevideo a Santiago de Chile y su avión se accidentó estrellándose en los Andes. De esta historia se han hecho múltiples libros y películas, sobresaliendo la película última de Netflix, que fue nominada al Oscar como Mejor Película Internacional. Carlitos, mil gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Además, para mí un placer estar con México, que sé que México quieren mucho la historia nuestra, sobre todo por una película que hicieron al principio, en el año 74, dirigida por René Cardona, que fue una película que la vio todo México cuando, cu- cuando no tenían que poner en la televisión, ponían la película Los sobrevivientes de los Andes, por lo que abarca todas las generaciones y bueno, esta película, evidentemente La Sociedad de la Nieve, una película monumental, digo, es una película que pudo con todo, es una película extraordinaria que honestamente y sin arrogancia tenía que haber ganado el Oscar, pero bueno, el Oscar, pues sabés que se maneja más políticamente que otra cosa y bueno. Pero nosotros ya sabíamos que el resultado iba a ser ese, pero la película creo que merecía. Bueno, tuvo 12 Goyas, clausuró Venecia, ganó San Sebastián, ganó Sitges. Bueno, ahora están los premios latinos en Xcaret el 19. En fin, es una película que va a marcar una época, porque, sobre todo porque Bayona le dio voz a los muertos. Digo, siempre eran los sobrevivientes de los Andes, pero en este caso Bayona encontró y tiene el hallazgo de haberle dado vida haberle dado voz a los que murieron, que fueron tan importantes como los que vivieron. Esa es la verdad. Carlitos, gracias. ¿Cómo fueron los primeros momentos después del accidente y qué pasó por tu mente en esos momentos? Bueno, la primer cosa que te pasa por la cabeza es que no te está pasando a vos, porque todos, a pesar de que cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando el avión se cae, vos decís, esto a mí no me está pasando. Yo pensé que estaba viviendo una pesadilla. Y realmente, entre medio del desastre, fíjate que yo no tenía, para que tengas una idea como personaje, era un personaje que no tenía idea de lo que era la palabra desastre, tanto que le pregunto a Canessa, le digo, esto es lo que se llama un desastre, para que vean los chicos que éramos. Y bueno, y ahí inmediatamente empezamos a ocuparnos bueno, estamos a 25 grados bajo cero, sin recursos de ninguna especie, las nieves ahí son eternas, estamos a 4.200 metros de altura, donde en Uruguay la montaña más alta que tenemos acá tiene 500 metros. Y bueno, y empezamos a protagonizar una historia donde yo nunca había visto un muerto antes en mi vida y de pronto te encontrás rodeado de... Nosotros quedamos 26 vivos, después del accidente éramos 45 y bueno, ahí como pudimos, el avión se partió 20 centímetros atrás de mi asiento y ahí como pudimos llegamos a la cabina del piloto por el lado de afuera, enterrándonos en la nieve, porque queríamos ver qué era lo que había pasado. El comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que repetía constantemente el copiloto es: pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, que para nosotros era un nombre totalmente nuevo, es una ciudad de Chile, y bueno, y nos quedamos con esa información a pasar la peor noche que te puedas imaginar. Lo que decía Roy Harley, uno de los sobrevivientes, decía: lo que yo comparo con el infierno fue lo que fue esa noche. Y ahí, bueno, entre gente que muertos de sed, muertos de frío, muertos de miedo, muertos, pero totalmente, bueno, de hambre, de sed, de todo, y rodeado de muertos, pasamos esa primera noche infernal y llegó el sábado, que era un día espectacular en la cordillera. El lugar donde nosotros caímos parecía una postal suiza de esas
que promocionan Suiza, un lugar divino, rodeado de montañas, con el cielo azul, pero la paradoja es que por el otro lado estábamos rodeados de muertos, de heridos, y empezamos a protagonizar una de las historias más increíbles de supervivencia, según dice National Geographic. Fíjate que hay 26 libros escritos, hay 3 películas hechas, hay 9 documentales. Es una película que sigue y sigue y sigue con el tiempo, después de 51 años. Fíjate vos que sigue tan vigente como antes, y yo creo, porque a veces me pregunto por qué está tan vigente, y porque es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Cualquiera de ustedes dos pudo haber estado en esta historia, cualquiera de los que me escuchan pueden haber sido parte de esta historia. No es un mérito mío, no es un mérito de uruguayos, no es un mérito de rugbyistas, es un mérito del ser humano que tiene esa capacidad de evolucionar, transformarse y salir adelante, que fue lo que nos pasó en esta historia increíble. Y ahora que mencionas algo que me llama la atención, Carlitos, dices, es algo que lo primero que te viene a la mente es no me puede estar pasando a mí. Quiero usar la analogía porque tuve la oportunidad de escucharte en pleno inicio de pandemia en un extraordinario webinar que nos hiciste el favor de acompañarnos en México y vivíamos también en ese momento, guardadas las debidas proporciones, por supuesto, una situación tremendamente adversa, inesperada, que muchos decíamos no nos puede estar pasando a nosotros. Es que es verdad que el manejo de la incertidumbre, por eso di muchas conferencias, porque nosotros vivíamos con la misma incertidumbre que teníamos en pandemia, que inclusive yo mismo en pandemia, fíjate que yo me agarré COVID antes de vacunarme. Imagínate esos 3 o 4 días hasta que superé el tema, pero que mi hija me dejaba la comida afuera en casa, ni me querían ni ver, era como una especie de leproso. Y bueno, y no sabés si vas a vivir. Yo me pasaba oliendo perfumes a ver si se me venía el olor o me venía el gusto. Pero bueno, el manejo de la incertidumbre fue lo que tuvimos que manejar en los Andes. También en la pandemia, y lo que yo decía es que no se trata solamente de ver series de Netflix, sino que se trata también de hacer cosas en el día de hoy para que suceda algo en el día de mañana. O sea, ocuparnos, que fue un poco lo que hicimos en los Andes. Nunca nos quedamos quietos, siempre. Yo me acuerdo que uno de los sobrevivientes decía que nuestro libro, en vez de Viven, del primero, tenía que llamarse Tal vez Mañana, porque nosotros hicimos mucho en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Y eso es algo a destacar, ¿no, Carlitos? La solidaridad y el trabajo en equipo que el grupo empezó a generar y que lo sacó adelante en esa adversidad, ¿no? Bueno, sin duda, es una de las historias más notables de trabajo en equipo porque fuimos muy respetuosos de los roles de cada uno. Había 3 estudiantes de medicina, había un estudiante de ingeniería que asumió su rol como ingeniero, había otro que inventaba cosas. A mí me tocó tapiar el avión para que no entrara frío, tenía hasta un título, tapiador oficial. O sea que fuimos muy respetuosos de los roles. Por supuesto que también que había gente que no colaboraba, pero que nosotros teníamos que pelear para que ellos salgan adelante. Que también son importantes los que no hacen nada, porque bueno, uno tiene que hacer el esfuerzo por los otros. Pero bueno, es una historia que fue realmente de trabajo en equipo. Ya me gusta más de la palabra grupal porque fue un trabajo grupal. Fíjate que a mí me tocó destaparlo a Parrado cuando vino la avalancha, y fíjate que el hecho de que yo lo destape a Parrado es lo que permite que después Nando Parrado nos saque a todos de la historia. O sea, es esa interacción que tienen los grupos o los equipos, como les gusta decir a las empresas. Creo que fue realmente, es más, con el tiempo se ha mantenido el grupo unido frente a tantos proyectos, 26 libros, bueno, documentales y películas, y por supuesto que hay una interna de discusiones y de todo, pero siempre teníamos un objetivo. El objetivo más importante que nosotros teníamos era la familia y la vida. Ese eran los objetivos, no era que me inviten ahora de Mark Speaker, que me inviten a medir. No eran esos, no eran los Óscares, no eran películas documentales o la fama o las celebridades, como la gente lo llama ahora, pareces un rockstar. Digo, no era ese, era volver a casa con tu mamá, con tu papá, con tu perro, eran cosas simples, ¿viste? Cuando vivís estas cosas, aprendés el verdadero valor de la escala de valores, cambia brutalmente, y le empezás a dar valor a las cosas que normalmente no le das valor. Carlitos, ¿cuál fue el momento más oscuro, más difícil que tuvieron?
Bueno, sin duda, y te lo pueden decir hasta los actores mismos, fue la avalancha, digo, porque era como que Dios te daba vuelta en la espalda. No solamente habíamos vivido el accidente, habíamos tomado, sabíamos de que no nos buscaban más, que fue horrible para nosotros como noticias, pero fue el momento que la convertimos en oportunidad, porque ahí salimos a pelear nuestra historia. Pero la avalancha, cuando vino la avalancha, fue un momento muy, muy duro, porque era como que Dios te daba vuelta la espalda, como que te clavaba un cuchillazo, como decir, bueno, no alcanzó con el accidente, no alcanzó con que no lo buscamos más, bueno, ahora le mando una avalancha. Fíjate que murieron 8 y bueno, y de ahí tuvimos que volver a pelear. Pero rescato con el tiempo que el gran tema en nuestra historia tiene dos palabras para mí importantes. Una es la actitud y otra es la humildad. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo, hay que volver a empezar. Y fue, nosotros, como yo digo en las conferencias, le dijimos que sí al no. El no fue permanente y nosotros al no, gracias al grupo o al equipo, como decís tú, le dijimos que sí. Yo he tenido la oportunidad, Carlitos, y gracias, de leer tu libro El día 10, que sé que Después del significa exactamente como ese, y además presumo que lo tengo firmado por ti. Ese libro me parece extraordinario. Ahora que mencionas de la oportunidad, háblanos un poco de lo que significó ese día 10, porque por un lado conviertes una experiencia adversa en oportunidad y como comentaba Pancho, probablemente contra la pérdida de esperanza de que fueran encontrados. Fue un choque tremendo, pero ustedes vieron oportunidad a partir del día 10. Cuéntanos un poco y para que... Pero para mí el día 10 y por eso mi libro se llama así, marca claramente el parteaguas, como dicen en México, de nuestra historia, porque fue la peor noticia que nosotros recibimos, pero nosotros la convertimos en oportunidad porque pasamos desde ese día dejar de esperar para empezar a actuar, empezar a ser los timoneles de nuestro propio destino. O sea que, mirá, hace 8 o 10 años, no me acuerdo, la prensa del mundo entero se empecinó en comparar nuestra historia con la historia de los mineros en Chile, que tienen algunos puntos en común, las dos historias en Chile, las dos historias duraron 70 días, los mineros chilenos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que los mineros estaban con vida. En cambio, nosotros en el día 10 nos enteramos de que todos, porque así lo vive el ser humano, se habían olvidado de nosotros. Somos tan arrogantes los seres humanos que creemos que cuando a nosotros nos pasan cosas, el mundo se detiene. ¿Y sabes lo que aprendí de que el mundo sigue andando? Que es un gran aprendizaje. Este libro que se llama Después del día 10 se iba a llamar Gira, Gira, como un famoso tango de Gardel, que era el cantante famoso de acá del Uruguay, porque el mundo seguía girando, los astronautas llegaban a la Luna, se festejaba el Día de las Playas en Montevideo a 34 grados de temperatura, se seguía jugando al fútbol y nosotros perdidos en los Andes. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en realidad fue un garrotazo a la arrogancia del ser humano. Y ahí salimos a pelear nuestra historia, naturalmente que tuvimos que tomar decisiones muy duras, como fue la decisión de la alimentación, porque ahí estábamos, nosotros, a diferencia de otras historias, no, yo digo en el libro que dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. Porque para mí sobreviviente es aquel que está esperando a que lo vengan a buscar, el que está el náufrago en una isla. Pero cuando uno se convierte en el timonel de su propio destino, nos convertimos en vivientes, no en sobrevivientes. Porque salimos a pelear la historia. Nosotros hicimos que las cosas pasen. Que es un poco un mensaje muy, muy poderoso para las empresas. Porque muchas veces uno está esperando a que te venga la ayuda de algún lado y en realidad nosotros no nos rescataron, no nos encontraron los helicópteros. Nosotros los fuimos a buscar. Es un poco el mensaje poderosísimo. Es más, mismo en las reuniones que tenemos ahora entre nosotros, nos decimos hay que salir a buscar los helicópteros. Creo que es de lo que se trata, salir a hacer que las cosas pasen. ¿Puedes andar un poco en cómo fue que los localizaron y rescataron, por favor? Y claro, nosotros empezamos a trabajar todos para que Fernando Parrado, que había perdido a su madre y su hermana en el accidente, Roberto Canesa, que era el que estaba en mejor estado físico, y Antonio Vicentín salieran a caminar y para ello los preparamos, les dimos las mejores
dentro de lo que teníamos, la mejor ropa, el lugar más calentito, o sea, los cuidábamos mucho porque eran nuestra esperanza. Y de hecho, bueno, en el día 60 salieron a caminar y después de una caminata infernal de 10 kilómetros, fíjate que nosotros caímos en el lado argentino, curiosamente, y cruzaron la cordillera entera y nosotros aparecimos en el lado chileno. O sea, fue bestial lo que hicieron ellos, pero bueno, creo que quizás pesaba sobre sus hombros el trabajo de todos nosotros, o más que sus hombros, pesaba en el corazón. Era una historia que no era de ellos dos, sino que era de los 16, porque todos habíamos peleado para que sucediera eso. Gracias. Sí, sí, sin duda. Y bueno, yo recuerdo una parte de la historia cuando lo rescatan Carlitos. El zapatito, creo que era Parrado el que con el que lo intercambiaste, que tenía un gran significado. Exactamente, fue Nando bueno, para mí fue el momento más importante. Yo siempre pido un aplauso por Parrado, porque Parrado sale a caminar y vuelve y me pide para darle un beso a la cruz de Rosario, cosa que hace. El Rosario fue muy importante en la cordillera, porque era un momento de intimidad, era un momento aparte, vos sabés que el mecanismo del rezo, el ser humano no puede pensar dos cosas al mismo tiempo, eso está claro. Entonces metes una Ave María y no puedes tener otro pensamiento raro. Entonces era muy importante el Rosario. Y él le da un beso a la cruz de Rosario y a cambio me entrega un zapatito que en la película viven, le dan el papel a Eduardo Strauch, que a mí me dio mucha rabia porque la historia era conmigo y la historia es maravillosa, y él se lleva al otro y me dice, Carlitos, te prometo que voy a venir a buscar el par. Pero si eso no pasa y yo no vuelvo a buscar el par, que era lo más seguro, que muriera en el camino, y ustedes tienen que disponer de mi madre y de mi hermana para alimentarse, háganlo. No solamente Parrado tenía los cojones de salir a buscar ayuda, sino que además nos daba una autorización innecesaria, pero lo hacía, de alimentarnos de lo más sagrado que él tenía, que eran su madre y su hermana. Eso lo convierte en Parrado en un grande, sin duda, es un grande que tuvo ese acto de generosidad bestial, porque es duro salir a pelear con tu vida y además darte esa autorización. Solamente un grande hace una cosa de esa. Muchas gracias, Carlitos. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, sobre cómo vivir experiencias difíciles, enfrentar crisis? ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, yo creo firmemente de que todos tenemos una propia cordillera. No es la mía más importante, esta tiene mucha fama, mucho libro, mucha película, mucho marketing, mucho smart, tiene mucho, tiene mucho. De lo que se trata para mí es de mirar para atrás a nuestras cordilleras, pero para ir para adelante. Es un poco lo que yo digo acá en la portada de mi libro. Hay una cruz roja que yo puse, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo en positivo, lo veo como la zafa del helicóptero, que es un símbolo de libertad para mí. Y creo firmemente que nosotros tenemos que buscar siempre ese símbolo de libertad, buscar lo positivo dentro de lo negativo. Fíjate vos que en la avalancha, cuando mueren 8 personas, lo único que tuvo de positivo en la avalancha fue que rompió, mira qué horrible lo que te voy a decir, que rompió con los pequeños grupos. Nosotros éramos 5 amigos inseparables, quedamos 3, otros eran 4 amigos inseparables, quedaron 2, otros eran 3 y quedó uno. Y de la avalancha en adelante no hubo más remedio que fusionarnos en un solo grupo. Y es ahí donde nuestra historia se convierte en una de las historias más notables de trabajo en equipo, porque nos fuimos transformando con los pocos conocimientos que tenemos en la nieve en una especie de máquina para vivir, con lo que aportaba uno, con lo que aportaba otro. Cuando vos no conocés la nieve, no tenés idea de lo que es la nieve. Fíjate que yo me pasé 70 días con un par de mocasines, digo, y unos jeans. Y bueno, ese era nuestro recurso. Y bueno, sin embargo, el ser humano demuestra, y eso es lo importante y lo que me alegra, de que esta película nueva, La Sociedad de la Nieve, haya despertado un furor en la juventud, porque los jóvenes se dan cuenta de que pueden protagonizar grandes historias, que no es un mérito de los mayores, sino que es un mérito, y los jóvenes es una locura. El otro día estuve en Costa Rica, eran 4.500 que no sabés, que me sacaron de nada, una cosa de locos, y digo... yo soy un señor de 70 años, esa es la verdad. Los chicos
15, 16, 17, 18 años, digo. Es increíble como un mensaje poderoso para los jóvenes también. Pues muchísimas gracias, Carlitos. Muy interesante, pero desgraciadamente ya hemos llegado al final del tiempo. Me gustaría recordarles a nuestros amigos que vas a estar en Mérida, ¿verdad? Sí, voy a estar en Mérida, en la isla, que me hace mucha ilusión. Mérida es un lugar que yo quiero mucho, he estado varias veces, y bueno, y estar con lo de Mérida, ya veo que se están llenando rápidamente todo, así que con mucho gusto voy a compartir la historia. Es más, les voy a pasar hasta la lista de sobrevivientes que me tocó darla a mí en la película de Bayona, porque Bayona quería que porque me parezco a mi padre, que fue el que dio la lista de sobrevivientes. O sea que tiene una cantidad de cosas, y después podemos, yo soy de los que me quedo después de la conferencia, podemos hablar, sacar fotos o lo que fuera. Así que eso es, los espero a todos en Mérida, encantado de la vida. El 17 de abril. Pues muchísimas gracias, Carlitos. Es un placer estar contigo. Muchas gracias, amigos de La Medir, amigos de Mundo Ejecutivo y de Smart Speakers. Hasta luego.